Póngalo en agenda. La delegación mexicana en Estados Unidos se planta ante su contraparte en Washington y dice basta a el combate contra las drogas sin revisar la agenda del tráfico de armas, una postura que rompe con décadas de sumisión. México ponía los muertos y Estados Unidos los regaños. Hoy en la cumbre binacional para resolver el tráfico de fentanilo entre las dos naciones, México plantea una postura soberana que deja muchísimo para analizar en este entorno. Póngalo en su agenda. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Muy buenas tardes a quienes nos ven en vivo en este espacio en Sin Censura. Yo soy su amigo Luis Guillermo Hernández y le doy la más cordial de las bienvenidas. También a quienes nos ven en repeticiones o en otros horarios, buenas noches o buenos días, según la hora a la que sintonice este espacio en Agenda. Le agradezco mucho la oportunidad de coincidir en esta barra programática de Sin Censura Televisión, que tiene pues ya para usted una amplia oferta. Hoy vamos a hablar de un asunto que está en la lógica del día, la reunión internacional, la reunión binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos allá en Washington, en torno de una problemática común, pero que principalmente afecta a los Estados Unidos, el consumo del fentanilo, esta droga que se ha convertido en los últimos años en el problema más importante para Estados Unidos, al menos en cuestión sanitaria y en cuestión de salud pública, y que para México está representando principalmente un problema de acoso político abierto y sin ningún matiz por parte de Estados Unidos. Un asunto que además pues, se ha analizado desde diferentes aristas por parte del gobierno mexicano, que intenta por todos los medios pues, encontrar una solución que no pase por la clásica regla, la siempre socorrida regla de que México pone los muertos y Estados Unidos pone los regaños, de que México pone las dificultades sociales, los tejidos sociales rotos, y Estados Unidos se queda muy campante con los resultados, y mientras solapa del otro lado del río Bravo, del otro lado del río Grande, pues la corrupción, el tráfico indiscriminado, el consumo que no cede, que no se aminora de ninguna manera, y la circunstancia de ser el país principal consumidor mundial de estupefacientes. La cumbre que del lado mexicano pues encabezan la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y el canciller Marcelo Ebrard, ha puesto ya sobre la mesa pues los primeros puntos de vista, las primeras posiciones del tema con Estados Unidos, y llama mucho la atención, lo tengo que comentar, pues esta postura en la que el gobierno mexicano, pues tajante, completamente drástico, señala: si vamos a revisar la cuestión del tráfico y consumo de fentanilo, tenemos que pasar por el problema colateral fundamental del tráfico de armas. El tráfico de armas que llegan a México para constituir el armamento del crimen organizado, ese que trafica con las drogas, ese que lleva la droga desde territorio mexicano hasta Estados Unidos
para que sus millones de consumidores tengan el producto siempre a la mano, pero que en México significa un problema mayúsculo de inseguridad y de violencia que el gobierno mexicano intenta controlar desde todas las aristas. No se había encadenado la cuestión del armamento a la cuestión del tráfico de drogas, no se había vinculado la problemática del flujo prácticamente inagotable de armas hacia México desde Estados Unidos, con la circunstancia del combate a las drogas, el combate a la delincuencia organizada en el narcotráfico y el combate conjunto a, a esta problemática, este flagelo en común. El presidente López Obrador fue muy claro desde principios de marzo, cuando se hablaba ya de esta primera reunión cumbre, de este acuerdo de analizar de manera conjunta entre ambos países esta circunstancia, y lo dijo con mucha claridad en la conferencia mañanera. Basta de hipocresías estadounidenses, basta de mirar solo una porción de la problemática. Si se va a atacar este problema conjunto, habrá de hacerse sin ambigüedades, sin hipocresías y sin olvidar que los dos países son corresponsables, además de víctimas. Vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador. Y la manera en que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, en un plan abiertamente intervencionista y prepotente. Entonces, hay un senador que es el que está encabezando todo este movimiento, no son todos los legisladores, incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información de Estados Unidos. Se atienda el problema como es y que se mantenga la cooperación entre gobiernos en beneficio de nuestros pueblos, pero no el sometimiento, no la subordinación, porque México es un país independiente, libre, soberano. Ayer el senador Graham nos dio respuesta a algunas preguntas que hicimos y yo quiero que ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también haga un comentario sobre esa propuesta o respuestas del señor Graham, y yo después tengo también algo que decir. Cómo la mañanera se ve en Estados Unidos, creo que la ve el señor Graham, por esto nos importa, que él dice que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar. Yo contesto lo mismo, nosotros los queremos ayudar. La abismal diferencia de posturas del presidente López Obrador respecto de sus homólogos antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón principalmente, es completamente evidente. Durante los últimos 12 años, durante la docena trágica que vivió México con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la sumisión casi total del gobierno mexicano respecto de Estados Unidos en materia de combate a la inseguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, fue prácticamente total. No hay que olvidar que venimos de vivir los gravísimos efectos de la iniciativa Mérida, el Plan Mérida, que operó a instancias de los gobiernos de Estados Unidos y México en nuestro país y que produjo, entre otras muchas cosas,
el gravísimo y todavía no suficientemente aclarado proceso de introducción de armas a México como parte de un plan, de una estrategia establecida por las organizaciones y las instituciones estadounidenses de seguridad. No hay que olvidar que venimos de una docena de años en los que México se ensangrentó como prácticamente nunca en su historia reciente, en su historia de paz, producto de una lucha encarnizada entre los diferentes grupos del narcotráfico por apoderarse del territorio, por prevalecer como los grupos dominantes y por constituir el principal proveedor de drogas hacia Estados Unidos. No olvidemos que Felipe Calderón se arrodilló ante Barack Obama para permitir que la iniciativa Mérida definiera todos los planes y proyectos en materia de seguridad. No olvidemos que Enrique Peña Nieto se arrodilló ante el mismo presidente Obama para permitir que las instituciones estadounidenses marcaran la pauta de la lucha contra la inseguridad en México. No olvidemos que la PGR, en su momento, hoy Fiscalía General de la República, prácticamente supeditó todas sus estructuras a los mandatos del Departamento de Estado, del FBI, de la DEA, incluso de la CIA. Y no olvidemos que el resultado de esos 12 años fue el más brutal de los cementerios en nuestro país, el cementerio de los muertos por la lucha contra la delincuencia y la inseguridad del narcotráfico. Por eso, la postura del presidente López Obrador en este asunto marca una ruptura total, definitiva, respecto de sus antecesores, y la delegación mexicana que encabezan la secretaria Rosa Isela y el canciller Marcelo Ebrard lleva la encomienda precisa de defender esa postura, de defender esa soberanía que fue pisoteada durante muchos años por Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Washington con las delegaciones de México y de Estados Unidos negociando una estrategia conjunta para detener el contrabando de fentanilo y el trasiego, la venta de productos derivados de esta droga en Estados Unidos, tiene que ver también con el cambio de postura del gobierno mexicano en la lucha contra la droga, contra las drogas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue muy claro al definir por qué el gobierno mexicano, a pesar de que el consumo de fentanilo en México no es todavía un problema de salud pública y de que México no es productor de los precursores químicos que se utilizan para construir esta droga, toma con absoluta seriedad el problema y lo establece como una prioridad, no solo en materia de salud pública, sino también en materia de seguridad. ¿Qué es el fentanilo? ¿Qué implica esta sustancia? ¿Qué efectos tiene esta sustancia? El doctor López-Gatell lo explica de manera puntual. Vamos a escucharlo. Vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas. Inmediatamente es adictiva, aún en dosis pequeñas, con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte. ¿Cómo reconocer el fentanilo? El fentanilo de uso ilegal, el que no se usa médicamente, puede venir en múltiples presentaciones, puede ser un polvo blanco, puede ser pastillas, particularmente hay unas pastillas azul claro, comprimidos, cápsulas,
dulces incluso que pueden tener fentanilo. En la calle, en las comunidades, tiene nombres muy distintos. Algunos de ellos incluyen heroína blanca, heroína sintética, chiva blanca, el Fenta, M30, China White, China Girl, Tango. Algunos de los nombres. Puede bajar la presión arterial, puede causar rigidez muscular y espasmos, dificultad para mover los músculos o parálisis del intestino, un espasmo muscular del intestino, movimientos involuntarios, alucinaciones y una pérdida de la relación de la conciencia de la realidad, un estado de confusión, delirio, coma, depresión respiratoria y muerte. El fentanilo, vamos a resumir que se trata de un medicamento originalmente diseñado como medicamento para el manejo de dolor intenso. El dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía, o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. Entonces, para eso se diseñó el fentanilo, para su uso médico. A su vez, el fentanilo es una sustancia que químicamente se asemeja a la morfina, y la morfina, a su vez, históricamente viene de la goma de opio. La goma de opio que se produce en las semillas de la amapola. Esto desde hace siglos, al menos desde el siglo XVII. Y en el siglo XX se empezaron a fabricar sustancias químicas de síntesis química, ya no directamente derivadas del opio, de la goma de opio, sino ya de fabricación química. Y una de ellas es el fentanilo. El fentanilo tiene, entre otras propiedades, una enorme potencia para reducir el dolor. Se ha estimado que es hasta 100 veces más efectiva en reducir el dolor comparada con la morfina, o 50 veces más que la heroína. Pero junto con esa efectividad en reducir el dolor está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante. Por eso es tan adictiva a una dosis pequeñas. Y una cosa muy importante es que el uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la inducción social de la adicción de estas sustancias que genéricamente se llaman opioides, precisamente porque químicamente derivan del opio. El fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Esta explicación que aporta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es uno de los principales argumentos en la negociación con Estados Unidos. México está dispuesto a contribuir en la lucha contra este flagelo, siempre que el gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad en la otra cara de este asunto, en la cara del fortalecimiento a las redes del crimen organizado a través del tráfico de armamento. Una cuestión que dejó ya muy clara esta mañana la secretaria Rosa Isela Rodríguez en un durísimo, contundente mensaje de cara a los representantes de Estados Unidos, un mensaje que sin lugar a dudas hizo retumbar las paredes del gobierno de Estados Unidos allá en Washington. Vamos a escuchar a la jefa de la delegación mexicana allá en Estados Unidos. Los Estados Unidos y México somos vecinos. El tráfico y el consumo de drogas sintéticas y el tráfico de armas, así como la violencia que genera, son un grave problema entre nuestras dos naciones. Y hoy en especial, el fentanilo, las metanfetaminas y las armas de fuego son una amenaza para nuestros países. Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo a los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por eso que los presidentes Joe Biden
y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood Randall y una servidora, encabecemos una solución conjunta, y lo estamos haciendo. El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia del fentanilo. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadyuvancia en una relación entre iguales. El Gabinete de Seguridad en mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor. México y Estados Unidos estamos juntos por la paz. ¡Bolas! Imagínese usted a la jefa de la delegación mexicana diciéndole en su cara a los estadounidenses: hay una campaña político-electoral que busca responsabilizar a México del problema del consumo de fentanilo en Estados Unidos. Y esa campaña perversa, política, está sustentada en responsabilizar a otros de lo que el gobierno del tío Sam no asume como su propia responsabilidad. Imagínese a la jefa de la delegación mexicana diciendo en su cara a los representantes del gobierno, del poderoso gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden: nosotros vamos a defender a nuestro país de la infamia, de la injuria y de la hipocresía que Estados Unidos y sus políticos ejercen, porque México no produce los precursores de fentanilo ni las armas con las que el crimen organizado tiene el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Imagínese usted a la jefa de la delegación mexicana diciéndole a los gringos: esto es una relación entre iguales. ¿Se hubiera usted imaginado a Vicente Fox, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto diciendo algo como esto a sus contrapartes estadounidenses? Yo verdaderamente no lo veo desde ningún punto de vista, y me parece que este cambio de postura representa un punto de inflexión en la relación bilateral con Estados Unidos, un punto de inflexión en el que la dinámica de negociaciones bilaterales cambia, principalmente porque México hoy puede exhibir una manera distinta de entender los problemas sociales derivados de la droga y derivados de la relación compleja, siempre compleja, con Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard también habló esta mañana un poquito más diplomático, un poquito más cordial, pero también con el tono que marcó el presidente López Obrador: ni sumisión ni obediencia con Estados Unidos. Vamos a escuchar. México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, las acaba de comentar el señor presidente, el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra, 86.3%.
Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos, trafican, llevan y traen, también es falso, porque pues esas son cifras oficiales. 86.3% son ciudadanos de los Estados Unidos. Tercera cuestión que les quiero comentar. Dice el senador, otro tema que México ha puesto sobre la mesa. Toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado 1,791 vidas. Las últimas, desgraciadamente, cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Bueno, esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Dice el senador Graham, en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego. Es falso. Cualquier persona con, licencia a conducir, van ustedes y compran una Barrett. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, está mintiendo. Esta reflexión, este comentario del canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera hace unos días es, digamos, el preámbulo de lo que fue a decir a Washington la mañana de este jueves el canciller. Y quiero que usted me permita tratar de confirmar cómo este discurso duro de Marcelo Ebrard en la mañanera se convierte en un mensaje contundente cuando se dice de cara a los estadounidenses, cuando se dice de frente en la mesa de negociación con el gobierno de Joe Biden. Salieron chispas. Vamos a escuchar. La instrucción que tenemos es identificar cuáles son las acciones adicionales que debemos tomar para que el entendimiento disciplinario tenga mejores resultados en dos indicadores: reducción de fentanilo y muertes por fentanilo y reducción de incendios por armas de fuego. Ese es el objetivo de la presencia aquí, y venimos a esa disposición. Como podrás ver, Liz, está todo el gabinete de seguridad. Te agradecemos porque hoy lo venimos una hora más, y queremos agradecer muy especialmente al doctor Alejandro Díaz, fiscal general de la República, que esté aquí presente. Muchas gracias. El gobierno mexicano envió a Estados Unidos prácticamente a toda la plana mayor encargada de la lucha contra la inseguridad y contra el narcotráfico. El general secretario de Defensa Nacional, el almirante titular de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, la Cancillería y además el fiscal general de la República, como para dar un mensaje contundente a Estados Unidos de que todo, absolutamente todo, el aparato del Estado mexicano está volcado a esta lucha que tiene que ser conjunta, pero sobre todo tiene que ser equitativa, tiene que ser entre iguales. De acuerdo con los datos que hemos recopilado de las fuentes que integran esta comitiva, los gobiernos de México y Estados Unidos tendrán un pronunciamiento conjunto en el que habrán de establecer el parámetro de combate al fentanilo de manera paritaria entre ambas naciones. Y también se espera que de esta reunión salga por primera vez un compromiso de Estados Unidos de hacer algo para evitar el indiscriminado tráfico de armas hacia México, una agenda que está siempre en riesgo, habida cuenta de que las empresas armamentistas y armadoras en Estados Unidos, las empresas de armas, las armerías y las empresas de la guerra, pues son uno de los principales sustentos de los partidos políticos y del gobierno de Estados Unidos. Es como pedirle a Estados Unidos que se quite una pata
en sus suministros financieros para atacar el problema que inunda a México y afecta a México, que es el tráfico de armas. Una estrategia muy inteligente del presidente López Obrador, la de encadenar estos dos temas y obligar a una solución conjunta al gobierno de Estados Unidos. No se la esperaban los representantes de Joe Biden, al menos no con esta virulencia y esta contundencia con la que hemos escuchado hoy a los representantes mexicanos. El tema seguirá, por supuesto, en la agenda y mire usted que va a dar mucho, absolutamente mucho de qué hablar. Póngalo en agenda y vamos a un pequeño corte. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conmigo aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Muchísimas gracias también a quienes han dejado sus comentarios sobre este programa en la transmisión en vivo y en directo desde nuestra plataforma, en nuestras plataformas de Sin Censura Televisión en YouTube. Quiero invitarlo a que se acerque, a que se asome a la nueva plataforma digital de Sin Censura Televisión, sincensuratv.com, donde va usted a encontrar pues toda la barra de programaciones, de programas, perdóneme usted, la barra de programaciones, pues ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en una barra de chocolate, perdóneme usted, para darle una buena mordida. En la barra de programas que tenemos en Sin Censura TV para usted a lo largo de todo el día, todos los días. Un esfuerzo de conjuntar en una plataforma digital, pues todos los espacios que tenemos para ofrecerle a usted y que va a poder usted consultar para buscar sus programas favoritos, para saber los horarios, para identificar a quienes conducen y a quienes asisten a nuestros programas. No se le olvide, sincensuratv.com, en sus redes, en sus espacios digitales, búsquela y consúltela para tener certeza de lo que ocurre en Sin Censura TV. A lo largo de estas semanas hemos hablado en este espacio de el proceso de descomposición que ha habido en la Universidad Nacional Autónoma de México como una institución que se cerró a la pluralidad, que también se cerró a los espacios críticos internos y externos, y que ha sido controlada durante los últimos años por una élite voraz, por una élite dorada, encabezada por los rectores de la institución y consolidada con una amplísima red de investigadoras e investigadores prácticamente constituyentes de un Olimpo a donde no acceden los mortales profesores de asignatura que constituyen el gran porcentaje de la institución. Y hemos hablado también de la lucha por desterrar esta dualidad, estos contrastes en la universidad. Y esto se lo comento porque mañana viernes hay una convocatoria que me parece sumamente interesante, sumamente importante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este cartel que está usted viendo ha circulado en redes sociales de estudiantes universitarios y de académicos de la UNAM desde el martes pasado. Es la convocatoria a una marcha que tendrá lugar mañana viernes en Ciudad Universitaria, mañana viernes 14 de abril, a partir de las 10:30 de la mañana, desde la zona conocida como Los Bigotes, una serie de esculturas que están ubicadas cerca del paradero del Pumabús,
que utiliza la gran mayoría de la comunidad universitaria allá en la ciudad universitaria, en el sur de la Ciudad de México. Esta marcha está convocada para protestar en contra de la violación flagrante de los estatutos y de las normas de la ley universitaria para permitir que el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, regresara a su plaza después de más de una década de haberla abandonado. La autoridad universitaria hizo una trampa legal, violó la ley universitaria para guardarle la plaza a Lorenzo Córdoba. Este documento que le estoy presentando en estos momentos en exclusiva es una notificación de la propia autoridad universitaria en la que reconoce haber guardado la plaza a Lorenzo Córdoba, cuando el reglamento establece con absoluta claridad que ningún funcionario, ningún profesor, ningún investigador puede permanecer más de 6 años fuera de su plaza sin entrar en el proceso de pérdida de sus derechos como trabajador universitario. Lorenzo Córdoba se echó 10 y hay un movimiento que crece en la UNAM de furia, verdaderamente furia, contra esta decisión autoritaria y violatoria de la normatividad universitaria por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde Lorenzo Córdoba tenía una plaza. Maestras, maestros y estudiantes de la UNAM, hartas de esta casta dorada que tiene secuestrada la universidad y hace lo que quiere, incluso violando la legislación universitaria. Esta marcha va a dirigirse, le decía yo, desde las esculturas de los llamadas Los Bigotes, allí en el paradero del Pumabús en Ciudad Universitaria, muy cerca, a unos pasos de la terminal Universidad del Metro, y se va a dirigir hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde Lorenzo Córdoba tiene hoy su nueva plaza, su plaza recuperada como investigador nivel A, con un sueldo superior a los 100,000 pesos mensuales en la universidad. Este movimiento que está creciendo se gestó en las redes sociales, se gestó en los espacios sociodigitales y, de acuerdo con las autoridades universitarias, pues está convocada por alumnos y por académicos furiosos por la inequidad y la burla de las castas doradas en la universidad. Estaremos observando lo que ocurre en esta marcha, una marcha insólita, una marcha sin precedentes, creo yo, producto de lo que le hemos hablado en este espacio en otros momentos, el hartazgo de las universitarias y los universitarios a las condiciones laborales de más de 37,000 profesores, cuyos salarios difícilmente superan los 3,500 pesos mensuales por dar clases a grupos de hasta 100 estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues que en el caso del INE fueron 20 y hubo un sorteo y de ahí salieron 4, y eso es democrático. Claro que pues a los conservadores y a los medios de información de la derecha, defensores de los corruptos, pues no tampoco les gustó. Pero miren lo transparente de todo, ¿no? Cómo al final de cuentas la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora
el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar esta desfachatez, que se va a la UNAM, pobre UNAM, ¿no? Me habla mi alma mater. No. Bueno, pero eso pasa. Pero luego irse de comentarista con Loret de Mola. Imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos, porque el INE no se toca. Algo está cambiando en la UNAM y está cambiando abajo, en las bases, y me parece que es importantísimo ponerlo en la agenda para observarlo y analizarlo. Aquí le tendremos pormenores de este asunto en los próximos programas de Sin Censura TV y de Agenda. Estamos llegando al final de este programa. Le agradezco mucho la posibilidad de encontrarnos aquí cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Le invito a quedarse con la programación de Sin Censura TV. Ya sabe, empezamos desde las 6 de la mañana con Toño Ruiz y continuamos a las 10 con Vicente Serrano, despuesito de la conferencia mañanera, y todo el día, todos los días, con programación que esperemos que sea útil, adecuada y entretenida para usted. Informarse en Sin Censura Televisión, esperamos que se convierta en una costumbre para usted. Yo le espero mañana aquí a la misma hora en Agenda. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por darnos su opinión y por favorecernos con su preferencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta pronto.